Hola amigos de YouTube. Quería hacer un video contando la historia musical mía. Hice como una especie de esquema para ir leyendo cosita por cosita lo que yo fui haciendo a través de los años o cómo fueron pasando las cosas. Y ya como tal, cuando yo subo el video, voy a dejar como una línea de tiempo diciendo cómo van los tiempos, o sea, cómo van los años de cada cosa que fue sucediendo. Empezando, yo como tal una guitarra la vine a coger como a los 8 años, empezando a simplemente a molestar. Había una guitarra acústica en la casa que era una guitarra más o menos buena y mi mamá la compró cuando mi hermano era bebé, creo. Pero esa guitarra se terminó rompiendo y se dañó y realmente la utilicé un par de veces, pero cuando yo la cogí creo que ya estaba rota. Y las veces que la cogí trataba como de medio molestar con ella, pero no fue algo que realmente yo pudiera tocar o que alguien me haya enseñado o algo así. Ya pasó mucho tiempo, eso fue a los 8 años que la cogí quizá, viendo televisión y algo, no sé. Ya pasó el tiempo, ya cuando yo tenía 13 años, que estaba en octavo grado del colegio, eh, había un amigo que se llamaba Sergio, que él llegó y nos tocó el cumpleaños a todos, como al frente de todo el salón. Y él simplemente era un punteo. Y como él tocó eso, yo me aprendí eso. Él se lo aprendió creo que por un libro que había en ese tiempo que era de solamente tablaturas de un tipo como Mujica o Mojica o algo así. Era un libro que se vendía muchísimo, quizá hoy en día todavía se vende, la verdad no sé. Y si lo veo por ahí, después yo edito el video y pongo en el video que se vea una foto de eso. Pero por ese libro fue que también yo aprendí un par de canciones más, porque me prestaron como unas hojas de ese libro y me aprendí un par de... Eran solo punteos, no era nada de acordes ni nada de eso. Ya un tiempo después, creo que fueron como 2 años después, ya me había aprendido varias canciones y lo que sea, pero yo les pedí a mis papás que me compraran una guitarra. Eso fue más o menos cuando yo tenía unos, creo que como unos 15 años. Y a raíz de eso, yo seguí tocando en el colegio, pero también como que le metí más la ficha, o bueno, un poquito más la ficha, fue cuando otro amigo de otro colegio de donde yo venía, que se llamaba el Colegio José Eustacio Rivera, bueno, había un amigo ahí que él ya llevaba como 2 años tocando juiciosamente y él ya sabía canciones como de Iron Maiden, o sea, sabía punteos o también sabía ya acompañarse tocando y cantando. Y él tenía un buen nivel de guitarra en ese momento. Era alguien que era juicioso para estudiar la guitarra de manera autodidacta. Y por eh, él y un amigo, fue que yo dije, bueno, eh, aguanta meterle tiempo a esto y aprender. Y por la influencia de él, yo empecé a meterle tiempo a lo de la guitarra. Ya llegó como al otro año, inicio del año escolar, o sea, cuando ya yo tenía como 15 años, creo. eh, Entró al colegio como a décimo, algo así. Y ya yo más o menos tocaba porque había pasado como casi todas esas vacaciones tocando. Eh, y sigo tocando ahí en el colegio, ya en esos meses aprendo a acompañarme a tocar y cantar a pesar de que no sabía cantar, pero hacía el intento. Em, ya después de eso,
Yo entro a un sitio que se llama Servita, que queda aquí en el barrio, en el norte de Bogotá, que es como un- podría decirlo uno como un centro comunitario o algo así, no es exactamente eso, pero es algo de la alcaldía donde se imparten varios cursos de muchas cosas, entre eso yo estudié un tiempo guitarra, pero habrá sido como un mes que duré por allá, en un curso que, o sea, eran cursos muy económicos, muy asequibles, pero realmente era mucha gente, eran como unos 30 estudiantes y un solo profesor, como unas 2 horas a la semana, algo así. Habría durado 1 o 2 meses. Ahí ese profesor nos enseñó cosas de cómo leer una partitura y también cosas básicas de cómo tocar, pero realmente no fue algo muy útil y en ese momento yo ya sabía hacer cosas y entonces pues no fue muy bueno la verdad, pero fue un sitio donde yo fui como a estudiarlo, a estudiar por así decirlo de alguna manera. Ya después en ese mismo sitio de Servita también dictaban unas clases de técnica vocal. Lo mismo repito, yo no sabía cantar en ese tiempo y cantaba horriblemente, pero sí tenía las ganas de aprender a cantar porque ya tocaba guitarra y ya me acompañaba, me acompañaba. Entonces entré a estudiar disque técnica vocal allá, duré como unos 3 meses más o menos estudiando técnica vocal, pero realmente habré mejorado un poquitico, pero lo que más nos dejó esa profesora, que ella como artista, como cantante, era muy buena. Como profesora era buena para enseñar lo que estaba enseñando, que eran ejercicios de técnica vocal, pero como tal para enseñarnos a cantar no fue muy buena porque no se centraba mucho en los elementos que son del canto, que es lo que se tiene que enseñar realmente. Los ejercicios están bien y demás, pero el canto encierra muchísimas más cosas, cosa que me fui dando cuenta fue con los años. Y bueno, salí de ese sitio de Servita, seguía tocando y aprendiendo en el colegio con un profesor que tenía, que él también era guitarrista y había estudiado en la pedagógica. Terminé el colegio y ahí conocí, bueno, tenía mi amigo el que me había influenciado para aprender como esos 2 años pasados, en esas vacaciones de final de año. Estaba ese amigo y estaba el otro amigo que también aprendió conmigo del otro amigo. Que este otro amigo, que es un amigo de toda la vida que conozco desde los 10 años, bueno, él se metió mucho en el mundo del metal y aprendió, compró una guitarra eléctrica y se puso a tocar ese tipo de cosas y siguió por ese lado y un tiempo fue metalero y lo que sea. Pero antecitos de eso, creo, bueno, como en la mitad de todo eso, eh, ese amigo que se volvió metalero con el otro amigo que fue como mi influencia antes, dijimos como, venga, ¿será que hacemos una banda? No sé qué. Hicimos una banda nosotros tres y otra chica que mi amigo el metalero conoció en otro lado y bueno, ya éramos los cuatro y ahí hicimos la primer banda que yo tuve, que realmente lo único que hicimos fue ensayar, no me acuerdo cuánto tiempo, habrán sido 1 o 2 meses, no sé. Habremos montado por ahí unas 6 7 canciones, pero no hicimos nada con eso. ¿Por qué razón exacta? La verdad no recuerdo, pero eso no pasó a más y ensayábamos en un ensayadero que quedaba aquí en el barrio. Ya como tal de ahí salgo, bueno, yo sigo tocando por mi cuenta, por ahí montaba canciones, lo que sea. Eh, bueno, voy a hablar de la primera vez que empecé a dictar una clase porque durante mis años en la música dicté clases a muchas personas, fue como una especie de ingreso, pero no es algo que realmente me apasione darle clases a las personas. Pero bueno, fue algo que
sucedió y la primera vez que yo lo hice, yo le empecé a dictar clases a una chica que yo no le estaba cobrando. Y bueno, terminó siendo mi novia. Pero simplemente es como la anécdota de que fue la primera vez y de ahí se desglosó que yo a mucha gente le dicté y de ahí saqué un dinero y lo que sea. Mm, Después de eso, yo entré a estudiar en un sitio que se llama El Sena. Estudié asistencia administrativa entre el año 2010 y el año 2011, que yo ya había salido del colegio. En ese momento, ya cuando iba a terminar esas clases, nos dijeron, bueno, si ustedes quieren venir a estudiar los fines de semana, nosotros tenemos unas materias alternativas y si ustedes quieren pueden estudiar en una de esas materias. Por ahí sacaron que habían clases de música, entonces yo me metí. Ahí conocí un profesor que, sí, quizá no deba mencionarlo, pero él sabe quién es. Eh, Estudié con él un rato. En ese momento, como yo estaba haciendo las prácticas del SENA, me quedó un dinero y ese dinero lo utilicé en comprar instrumentos musicales. Ahí fue cuando compré el violín. Yo en ese momento tenía 17 años. Compré también un teclado y más adelante, o sea, me quedó más dinero de ahí y más adelante terminé comprando la guitarra con la que siempre salgo en los videos, que cada vez está más vuelta una nada, pero sí, esa guitarra me ha acompañado por muchos años. Y bueno, siguiendo con los proyectos que he tenido y demás, eh, después de eso, del SENA y de estar en ese curso con ese profesor, yo le dije a ese profesor como que yo había aprendido a tocar totalmente solo, cosa que no era realmente cierta, pero la verdad es que la mayoría de cosas que yo aprendí en la guitarra es porque había visto tablaturas o había visto videos, a pesar de que mi otro amigo me había influenciado, como dije en un principio. Pues el estudio estuvo fue en mí, en yo ponerme a mirar, a escuchar, a sacar, a lo que sea. Entonces realmente fue más lo que yo hice. Sino que pues yo sí le dije como la mentira a este man de no, que yo había aprendido totalmente solo lo que hacía. Y yo ya tenía un nivel decente en la guitarra y sabía hacer hartas cosas en la guitarra. Entonces él quedó como, uff, usted aprendió eso solo, entonces venga y le doy clases. Él me dio clases durante 6 meses y él ya me enseñó como teoría como tal, teoría de la música y también me enseñó guitarra clásica. Él ya me metió en el mundo de la guitarra clásica como tal. Yo estuve estudiando con él durante 6 meses, o sea, clases totalmente personalizadas que yo iba a la casa de él y que tuve que estudiar muchísimo con él. Fue un tiempo duro en términos de responsabilidad y hacerlo, de dar lo mejor de mí y que casi nunca era suficiente, cosa que pasa cuando uno está estudiando música. Mm, bueno, yo seguí estudiando con él, lo que sea. Me presenté a la pedagógica ya para tratar de estudiar en la profesional. Uno se tiene que preparar un montón para entrar a estudiar música como tal. O sea, uno ya tiene que tener mucha preparación para poder entrar a estudiar música. Entonces no pasé. Y ya en ese momento él me dijo como venga, está esta otra academia que se llama la Luisa Calvo. ¿A usted le interesaría ir allá a estudiar mientras se prepara para seguirse preparando para ir otra vez a la universidad? Y así fue que hice. Pero la cosa fue que yo volví a presentarme en la pedagógica otra vez, no pasé y ya yo dije como no, pues quiero seguir en la Calvo y la voy a terminar y lo que sea. Y después ya se me quitaron las ganas de hacer la carrera musical y demás, pero sí terminé la Calvo, que son 3 años de estudio, algo así como si fuera un tecnólogo en música.
Ya terminé eso, aunque bueno, voy a hablar de cosas que pasaron en el entretiempo de mientras yo estaba en la Calvo, porque en 3 años pasan muchísimas cosas. Mm, de ahí, cuando yo estaba ahí, al final, o sea, como los dos últimos, perdón, el último año de estudio, a mí se me dio por decir quiero crear una banda de rock, voy a formar mi banda de rock. Lo que hacíamos eran covers, pero ahí fue cuando esa fue la experiencia grande para mí, para entender que conseguir músicos es un lío, es muy difícil. Yo le hice audiciones a mucha gente de muchos instrumentos para muchas cosas. Lo que más hice yo audiciones fue para encontrar un cantante. Audicioné varios cantantes hombres y como las cosas que yo quería tocar eran de un rango tan en la voz tan alto, generalmente tenían que ser tenores para poder manejar ese rango y terminé optando por conseguir mujeres, hice muchas pruebas con varias, hasta que terminé quedando con una chica que se llamaba Lisette y bueno, conseguí cantante, pero el caso es que todo eso fue un proceso larguísimo, muy tedioso, donde yo ensayaba con la gente en distintas partes de la ciudad, donde roté muchos músicos. Curiosamente roté muchos guitarristas. Yo en ese momento era el guitarrista líder o el que hace los solos. Y siempre quería tener un guitarrista rítmico porque yo no quería combinar las dos cosas de yo hacer los solos y hacer la guitarra rítmica al mismo tiempo. Siempre trataba de tener un bajista y el baterista, que también por ahí rodaban varios y eso, o sea, fue dificilísimo poder conseguir a alguien estable. Al final ya logré tener una banda estable y lo que sea, pero al final de ese proyecto que, o sea, pasó como un proceso de todo un año de ensayo y vaya acá y allá y no sé qué. Yo vivo muy en el norte y ensayábamos en Chapinero, que es casi a 45 minutos o una hora de donde yo vivo. Incluso a veces teníamos que ir a ensayar eh, un poco más retirado. Pero bueno, el caso de todo de esa banda es que sí me enseñó muchas cosas, pero fue cuando al final, yo tenía un amigo que me hice cercano de él en la academia, en la Luisa Calvo, y al final, no me acuerdo qué era lo que pasaba, que él no estaba sacando las canciones, pero yo ya veía ese proyecto como esta es mi última oportunidad de triunfar en la música, de hacerlo porque ya voy a salir de estudiar y ya tengo que salir con algo. Y el caso es que yo me frustré mucho con él, me enojé muchísimo con el que estaba tocando la guitarra rítmica, tanto al punto de decirle como, no, que le iba a meter la mano o algo así, pero obviamente eso es ilógico, no tiene sentido, pero pues fue mi reacción en ese momento y lo que yo le dije a él. Y bueno, el caso es que ese proyecto no resultó en ese entretiempo también de que yo estaba estudiando allá. Yo tuve otros proyectos musicales. Eh, También intenté con una amiga en ese momento tocar, eso no funcionó, pero sí ensayamos como unos 3 4 meses más o menos. Y uno, uno diría como tiempo perdido, o sea, sí es tiempo muy dedicado que igual no se factura, no pasa nada. Sí queda la experiencia, pero igual es un poco fastidioso uno dedicarle más de un mes a algo y que eso no pase nada con eso, que es algo que me ha pasado varias veces en la vida. Pero bueno, con esa amiga no se pudo. Después ya yo salgo como tal de la academia, entro, entro a hacer y voy yo a hacer audiciones a varias bandas, voy a varios lados a buscar. Termino yendo a una banda que ensayaba en Suacha. Suacha queda como a 2 horas de mi casa de trayecto. Ellos ensayaban allá.
Entonces yo me pegaba ese paseo para ir a ensayar hasta allá. Ellos tenían su música propia y también montaban covers. Era gente que no eran músicos ni nada, pero le tenían la gana de hacer un proyecto musical. Y yo le creía eso, nos llegamos a presentar un par de veces y ellos siguieron con el proyecto y eso, pero yo no seguí con eso. Pero bueno, ese fue otro proyecto que yo duré un rato ahí, pero a la final no hice nada con eso. Después conocí a otra chica por internet. Ella quería hacer un dueto, quería hacer un formato acústico y lo que quería hacer era trabajar en los buses. Ensayamos lo que sea, montamos varias canciones y habremos ensayado creo que como unos 2 meses. Fuimos a tocar a los buses, trabajamos como un día y no me acuerdo si fue que casi no sacamos plata o no me acuerdo qué pasó y como que dejamos de tocar y ahí murió eso. Es solo por seguir mencionando la cantidad de proyectos donde estuve. Después de eso, apenas también me había acabado de graduar de la Luisa Calvo y yo seguía intentando cosas. Yo tenía un amplificador de guitarra y conseguí como todo un equipo. Yo había visto gente que tocaba en la calle, entonces sí, yo estaba picado de que quería tocar en la calle. Entonces conseguí una batería de plomo para darle energía al amplificador y para yo ponerme a tocar con pistas y no sé qué. Hice la prueba varias veces por allá en Chapinero, de pronto en el centro creo que también fui. Y en algún otro lado fui a tocar como unas 5 veces a la calle en ese tiempo. Solamente con la guitarra porque en ese tiempo yo cantaba, pero no, realmente no, ni siquiera, yo no decía que yo estuviera practicando canto o que yo fuera cantante, para nada. Después de eso, porque sí intenté eso de la calle, pero ya justo después de graduarme conocí a un amigo que empecé a tocar con él. Él es una persona del barrio que se llama Carlos. Con él duré ensayando más o menos unos 3 meses. Sí montamos como unas, no sé, 10 canciones, algo así. Y él me comentó de un estilo de vida que él había llevado durante varios años, que era andar por toda Latinoamérica viajando y tocando. Entonces así era que él vivía. Tocaba en los buses o en la calle y lo que sea y así se mantenía, pagaba hotel, lo que sea. Se movía de un país para otro, de una ciudad para otra. Y a mí me pareció interesante porque pues teniendo 20 años en ese momento yo dije, pues puedo hacer lo que quiera, me puedo ir a donde quiera. Y él también hablaba de que él ahorraba dinero y compraba instrumentos y cosas. Y yo dije, pues esto es, yo quiero eso. O sea, quiero ahorrar dinero, quiero viajar y quiero trabajar y comprar instrumentos. Mm, el caso es que me terminé yendo con él para Ecuador, conocí la mayor, o bueno, como la mitad del país del Ecuador, sí, conocí bien Quito y Guayaquil. También varias playas y cosas por allá. Pero el caso es, no me terminó gustando mucho ese país o la manera en que los ecuatorianos nos ven a los colombianos y tampoco no me sentí muy a gusto en el país. Sí me gustó estar en Guayaquil porque era una ciudad que me recordó mucho a Bogotá, a pesar de que era clima caliente, pero estructuralmente se parecía mucho a Bogotá. Quito era muy distinto. Sí se parece al centro de Bogotá, pero no. Bueno, el caso es, estuve viajando allá, lo que sea. Estuve como casi 2 meses viajando así y mi amigo se quedó. En ese tiempo que estaba yo por allá, a veces tocamos con mi amigo, que él era el cantante en ese tiempo. Yo lo que hacía era hacerle una segunda guitarra y quizá hacerle un coro o alguna cosa, pero yo no estaba de cantante. Pero en algún momento él se fue con el hermano y yo me quedé ahí solo en Quito y yo dije como, uy, ¿qué hago? Entonces me puse a tocar y a cantar y ese se volvió mi trabajo de todos los días. No lo hacía bien,
pero lo hacía y así fue que empecé a tocar yo solo en la calle. Aunque bueno, ya venía de trabajar con él en la calle porque trabajábamos los dos todo el tiempo hasta que nos separamos y después nos volvimos a encontrar, después yo volví a Bogotá porque no quise seguir viajando y eso y en algún lugar sí ya me empezó a ir bien con respecto al dinero y demás, pero yo dije, no, esto no es lo mío, no es lo que quiero hacer, volví a Bogotá. Después de un tiempo mi amigo Carlos volvió a Bogotá, trabajamos en el proyecto ya de él como tal, de las canciones de él, yo hacía arreglos ahí en guitarra eléctrica, como solos y cositas. Pero yo terminé saliéndome del proyecto de él porque yo andaba haciendo otras cosas con otro amigo en ese momento. Y me interesaba más lo del otro amigo porque lo del otro amigo era más como enfocado hacia el trabajo. Pero igual ese otro proyecto con mi otro amigo tampoco funcionó. También yo probé, cuando ya yo volví a Bogotá, probé tocar en el Transmilenio. Sí toqué un tiempo en el Transmilenio ya yo solo porque ya tenía la costumbre de tocar yo solo y tocar en los buses, más que todo buses o restaurantes. Era lo que yo ya sabía trabajar. Igualmente, vuelvo y repito, en ese tiempo cantaba bastante feo, o sea, a mí me daba bastante vergüenza hacer ese tipo de trabajo que yo estaba haciendo porque yo sabía la manera en que yo cantaba, pero igual yo decía, igual estoy mejorando y lo estoy haciendo y cada vez voy cogiendo más y más y más, pero aún así me sentía mal en lo que estaba haciendo. En ese tiempo que estaba tocando en el Transmilenio, yo conocí un señor que tenía un grupo, o sea, el señor era un viejito ya, es decir, que tuviera unos 60 años. Él en sus tiempos tuvo de esos grupos de música tropical, que eran grupitos grandes y ellos eran los que animaban la fiesta y lo que sea. Y él tocaba acordeón, pero no era vallenato, pero él tocaba acordeón y sabía tocar música vieja, pero bailable. Y él cantaba. Entonces toqué un tiempo con esos señores, que a él yo lo conocí fue por andar yo tocando en Transmilenio y él me dijo, venga, déjeme su número, vaya un día a un ensayo que yo ensayo con tal gente y hacemos la prueba. Y sí, ensayamos un tiempo, ensayamos como 2 meses. No recuerdo bien por qué razón fue que yo dije, no, yo con ellos no quiero seguir tocando. No sé si era porque no eran pulidos o algo hacía falta en ese grupo, pero yo decidí no seguir en ese grupo. Entonces otro grupo más donde estuve ahí tocando. Ya año 2015, que ya desde hace rato había dejado de estudiar y lo que sea, yo estuve trabajando en un call center bilingüe y ahí conozco a alguien que se llama Alex, que es un amigo mío en este momento. Hicimos con él un grupo que lo llamamos Grupo Los Dos, o bueno, un dueto. Ahí tocamos como 4 meses, pero sí fue un compromiso durísimo de que yo le metí trabajo, 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 y él también. Él es un cantante natural, por así decirlo, o sea, él aprendió a cantar por sí mismo. Y bueno, voy a mirar si en la descripción dejo algún video de lo que yo hacía con él o alguna cosa. Porque en mi canal no tengo cosas con él, pero hacíamos algo como chévere y ya con él yo sí me proyectaba como, uy, acá sí podemos hacer algo importante. Y con él trabajamos calle, salimos a varios sitios, trabajamos restaurantes, en algunos lados sí nos dijeron les vamos a dar trabajo, pero tienen que tocar estas cosas. Y mi amigo también como que se frustró y bueno, el caso es que dejamos de tocar, pero sí era un proyecto que en el momento valía la pena y lo que sea. Y mi amigo, bueno, él siguió tocando, él ya es como, ya aprendió a tocar guitarra por sí mismo. O sea, es como yo aprendí a cantar porque él me inspiró a aprender a cantar porque yo dije, si él pudo aprender por sí mismo a cantar, pues yo lo puedo hacer. Y ya
yo lo inspiré a él porque yo tocaba la guitarra y a él le gustaba mucho como yo tocaba guitarra, entonces él dijo yo puedo aprender a tocar guitarra hasta que aprendió y le dio duro. Eh, o sea, le dio duro en el hecho de que fue dificilísimo para él, pero también fue duro o sea, él le dio duro, le metió el tiempo y le metió la ficha hasta que logró tocar bien. Eh, ya después de eso, yo em, empiezo a tocar, o sea, terminamos el grupo con Alex y ya yo empiezo a tocar en la calle por mí mismo. Eso ya fue cuando tocamos con Alex, fue en el 2016. Y ya cuando yo empecé a tocar por mí mismo fue en ese año. Después de haber tocado con Alex, yo dije, no, ya yo voy a empezar a tocar en la calle yo solo. En ese momento mi papá recibió un dinero y me compró una cabina y ya con esa cabina, porque ya yo no salía con el amplificador que dije antes a tocar guitarra, sino me compraron una cabina grande, creo que eso es 8 pulgadas si mal no estoy, y ahí conectaba la guitarra y conectaba el micrófono, que por ejemplo yo en un video que salgo ahí en unos covers, ahí se escucha la cabina. Eh, no, no me gusta como yo canto en esos videos, pero ahí se escucha el sonido que yo tenía de la cabina. Que eso está en lo de Lucas Arnau, el cover que yo tengo de Lucas Arnau ahí. Y ahí hay otras dos canciones, pero no suenan bien. Y lo de Lucas Arnau suena más o menos. O sea, ahí es donde se ve el proceso real que yo tuve como cantante. Eh, desde que conocí a Alex, que yo dije, bueno, voy a aprender a cantar y le voy a meter la ficha. O sea, yo duré como unos 2 años cantando mucho tiempo. O sea, cantaba unas 4 o 5 horas todos los días. Y ya a partir de eso, ya yo le bajé muchísimo a la cantidad de tiempo que le metía al canto, a practicar como tal. Porque en ese tiempo sí yo me metía en la cabeza, voy a ser cantante, voy a ser cantante. Y pues ahora no digo soy cantante, pero sí he aprendido muchas cosas del canto y me gusta cantar y hay cosas que me gustan mucho como me suenan, aunque me falta mucho nivel y estilo y cosas, pero me siento orgulloso de lo que he hecho en el canto y en los videos que tengo en YouTube ya se nota el proceso que ha habido a través de los años. Ya estoy contando la historia de cómo fue que pasaron las cosas. Eh, bueno, siguiendo con eso, entre todo ese tiempo, o sea, yo toqué entre 2016 hasta el 2018 en la calle como tal. Ese fue casi que mi trabajo, no todos los días, pero sí lo hacía muy seguido, sí se volvió casi que mi principal fuente de ingreso, aunque hacía otras cosas. Pero bueno, eso fue algo que hice, que me hizo mejorar mucho y que me puso a practicar, a sacar canciones, a esforzarme y que yo le debo mucho a la calle como tal, como artista. Entre ese tiempo hay una gente del barrio que me dice, venga, hagamos algo, que es un video que yo saqué ahí que dice como banda de barrio, que hacemos un cover de Zoé, es esa banda de la que estoy hablando ahorita. Nosotros tocamos un par de meses y fue algo chévere, pero la cosa no duró porque el sitio donde ensayábamos ya no se podía utilizar y chao todo. Em, de ahí paso a otro proyecto, alguien había publicado en internet que estaba buscando guitarrista, conozco, eran creo que 3 o 4 manes. El vocalista de esa banda se parecía bastante físicamente al vocalista de Little Jesus. Bueno, el caso, esa banda era buena, tenían buenas canciones, pero lo mismo de siempre, uno va y ensaya un par de veces y no,
no cuajó. O sea, tenían muy buenas canciones y tenía muy buena escena, o bueno, puesta en escena el vocalista. Pero las cosas no se dieron a pesar de que ensayamos varias veces y todo pintaba bien, pero eso no cuajó. Eso fue en el año 2018. En ese mismo año también yo toqué con un amigo que había tocado en la banda esa de rock que yo había mencionado cuando estaba yo en la Calvo. O sea, en esa banda que tuve como en el 2013-2014. El que había sido el bajista, hablo yo con él y él realmente era guitarrista. Entonces montamos un proyecto donde él tocaba la guitarra y yo cantaba y habían veces que yo hacía guitarra rítmica. Y ese proyecto estaba chévere, pero tampoco cuajó. O sea, yo ensayé con él como 3 meses y sí me sentía orgulloso de cómo estaban sonando las cosas con él. Pero él decía que habían cosas que yo tenía que estaban desafinadas y también vivíamos muy lejos. Él vivía como a hora y media de donde yo vivo. Y más que todo él era el que se pegaba al paseo de venir desde allá hasta acá. A veces yo iba, pero mayormente él era el que venía hasta acá. Y creo que eso, quizá fue eso lo que más le habrá molestado a él. La verdad no estoy seguro, pero el caso es que lo mismo, no seguimos tocando. Yo sigo teniendo una relación cordial con él, pero chao proyecto. En ese tiempo, como más o menos en ese mismo año, porque en ese año como que intenté, eh, sigo buscando músicos. Yo había compuesto un par de canciones mías y yo estaba buscando gente para que tocaran mis canciones o para que nosotros hiciéramos música propia, también para que hiciéramos rock. Eh, Conseguí algunas personas y tocamos algunas veces, pero eso tampoco cuajó. O sea, sí roté varios miembros como en esa banda, por así decirlo, de música propia. Y en ese tiempo fue cuando yo compuse esta canción de Adiós, que yo tengo como 3 videos de esa canción en mi canal. Y también compongo esta canción que se llama Miedo, que el baterista fue el que me ayudó a transformar esa canción. Ese baterista se llama Ricardo. Bueno, también en ese mismo año mm, sigo intentando hacer otro proyecto alterno a eso. Busco gente. Quería hacer algo de rock, pero ya no eran mis canciones, sino eran otras cosas. Pero sí terminé componiendo un par de canciones y haciendo un par de cosas. Pero lo mismo, rotamos varias gente, intentamos y nada. Y esta fue otra banda que sí, o sea, algo totalmente diferente y algo que yo había empezado, pero no eran mis canciones. O sea, fueron como 2 proyectos que yo había hecho. Y de hecho, el que estaba hablando de lo que fue Adiós y eso, que fue como música propia, fue como antes, creo. Creo que fue como 2017. Y esto otro que estoy mencionando, sí vino a ser 2018. Mm, y bueno, ya año 2019 yo consigo ahí un trabajo estable que era medio tiempo, pero fue un trabajo que tuve durante mucho tiempo. Em, en ese tiempo ya yo estaba era más que todo trabajando como artista, o bueno, estaba trabajando en mi música o estaba trabajando en mejorar mi talento. Y ahí se nota en los videos que salieron como en el 2019, ya se nota el avance entre un año y el otro. Y en ese año también, bueno, en el 2019, yo conocí un man ahí que comerciaba con Ethereum, pero por cosas de la vida el man también tocaba y empecé a tocar con el man, ensayamos un par de veces, habremos tocado como un mes. Ese proyecto tampoco funcionó con el man de Ethereum. Después, en ese tiempo yo estaba jugando fútbol, entonces
conocí un man que jugaba fútbol, intentamos montar algo con el man, pero tuvimos desacuerdos porque el man no llegaba a los ensayos a la hora que decía que iba a llegar, entonces yo me molesté por eso. Y cosas de que decíamos, bueno, esta canción ya queda así, y él llegaba y no la tocaba como la había tocado el ensayo pasado, entonces para mí eso era como, no, entonces que vamos a improvisar cada vez que la toquemos, no. Entonces otro proyecto más que no. Después me contacté yo seguía buscando algún músico o alguien que quisiera tocar, que quisiera hacer algo. Me contacté con un venezolano ahí, el man tenía muy buen talento, ya tenía su talento desarrollado, era muy buen cantante y también tocaba guitarra bien. Le trabajamos a una canción del man y habremos ensayado como unas 3 veces y chao, baila, no funcionó. Después ahí sí yo seguí más como solista, Tin, hágale. Ya estaba yo con mi canal de YouTube grabando mis cosas con una interfaz ahí que había comprado con ese trabajo que mencionaba. Y subí mis canciones, subí cosas. Ya más adelante vengo y yo conozco a un man que se llama Víctor, o como, sí, Víctor Adus, creo, que él tiene como su marca, por así decirlo, Sacadísimo Producciones, que yo tengo 3 videos, o sí, 3 canciones o 3 videos que yo saqué con él, o sea, con las grabaciones de sonido de él, que él es un productor, entonces ahí trabajé un tiempo con él. La cosa de por qué no seguí trabajando o haciendo cosas con él es porque realmente siento que con él hacemos algo que vale la pena musicalmente, pero si uno no tiene cómo moverlo, cómo mostrarlo, pues yo para qué me pongo a trabajar un montón con él si no tengo resultados de eso. O sea, porque de pronto el sonido está ahí, pero no hay un marketing o no hay algo que realmente mueva esas cosas para decir, bueno, hicimos tal trabajo, pues que eso se mueva y produzca. Porque ahí en mi canal yo tengo los 3 trabajos con él, que son trabajos profesionales en cuanto a la calidad de sonido, pero no hicimos nada que realmente valga la pena con eso. O bueno, es un trabajo chévere, pero no es algo que haya monetizado, que es lo que uno busca como músico. Después, o sea, ya en el 2023, que es cuando yo otra vez vuelvo a las cosas normales. Trato con una amiga de ensayar, de hacer otra vez formato acústico, o sea, la amiga que mencionaba antes que tratamos de tocar en los buses hace muchos años y lo que sea. En mi canal también yo tengo un video ahí con ella. Sí, yo solo tengo un video con una chica y es ella. Em, Intentamos tocar, no funcionó porque ella no tenía realmente tiempo por su hijo y lo que sea, y baila. Ensayamos como unos 3 meses, algo así, y no funcionó. Después con otro amigo que también es músico, que anda como en la misma historia más o menos que yo de buscar y hacer y no sé qué. Y como solista él, ensayamos como unos 2 o 3 meses, pero ahí también rompimos el proyecto, o sea, o yo lo rompí porque eh, venimos con cierta cantidad de trabajo que ya teníamos hecho, pero mucho de eso era covers. Y él me dice, después de ya pasado harto tiempo, no, es que yo no quiero tocar covers. O sea, uno bota trabajo así ya de meses a la basura, entonces yo digo, no, pues esto no tiene sentido y bueno, hay otro proyecto más. Después estuve tocando con un señor que él tocó durante mucho tiempo en la filarmónica, él se retiró de allá. Duré 6 meses el año pasado tocando con él y fue un proyecto que
me enseñó muchísimo, pero también me desgastó muchísimo y me hizo dejar la música por un tiempo, como unos 4 o 5 meses. Yo no quería ya coger la guitarra y no tenía ganas de nada, porque había quedado quemado de eso. Porque me tocó dar demasiado de mi parte en ese proyecto y a la final para mí no valía la pena. Y también me había gastado como todos los ahorros que tenía y no. Y ya, esos son los proyectos musicales en los que he estado. Con este señor él tocaba el contrabajo y yo hacía guitarra. Pero bueno, el caso es que ahí mencioné todos los proyectos en los que estuve, todas las cosas que he hecho de la música. Hay más cosas por contar, pero ese es el resumen general como de todos los proyectos. Y ya sacaré más videos hablando otras cosas que han pasado, mis perspectivas y otras cosas.